Hola, ¿qué tal? Gracias por visitar mi canal de Noticias Mundo JB. Si te interesa mantenerte informado de cada una de las noticias que se le suben a este canal, solo tienes que suscribirte, compartir los vídeos y activar la campanita de las notificaciones. Información de último minuto de la guerra en Ucrania. El Pentágono afirma que Rusia está enviando refuerzos al Donbass para ofensiva. John Kirby indicó que en los últimos días Rusia ha enviado más de 10 nuevos grupos tácticos de batallón al este de Ucrania. El Pentágono alertó este lunes de que Rusia está enviando refuerzos de material y soldados a la región del Donbass, en el este de Ucrania, para lanzar una gran ofensiva de un momento a otro. El portavoz del Departamento de Defensa, John Kirby, dijo en una rueda de prensa que hay un flujo de equipamiento de artillería, apoyo para helicópteros y elementos para facilitar las operaciones de comando y control rusos en el Donbass. Creemos que han reforzado el número de sus grupos tácticos de batallón en el este y el sur de Ucrania, apuntó Kirby. Los grupos tácticos de batallón son típicos de las Fuerzas Armadas rusas y se trata de unidades, con entre 600 y 800 efectivos, con un alto nivel de preparación para librar combates de alta intensidad con distintos tipos de armas. Kirby indicó que en los últimos días Rusia ha enviado más de 10 nuevos grupos tácticos de batallón al este de Ucrania. En paralelo, hemos continuado viendo una concentración de bombardeos y ataques de artillería en el Donbass y en el sur, especialmente alrededor de Mariupol, remarcó el portavoz, quien destacó que los ucranianos siguen resistiendo en esa ciudad. Pese a los preparativos para centrar su ofensiva en el Donbass, Kirby recordó que esta parte de Ucrania ha sido escenario de combates en los últimos 8 años, así como en los últimos días. De hecho, el portavoz estadounidense afirmó que los ucranianos han logrado algunos avances en el Donbass y han sido capaces de asegurar varios pueblos. Creemos que los rusos están dando forma y estableciendo las condiciones para futuras operaciones ofensivas, señaló. Por otra parte, Rusia recrudece sus ataques en Ucrania y causa los primeros muertos en el Lviv. La maquinaria de guerra del Kremlin lanza centenares de misiles y proyectiles de artillería mientras ultima su asalto sobre el este del país. Mientras que el presidente Zelensky anuncia que ya ha empezado la gran ofensiva rusa para tomar el Donbass. El ejército ruso intensificó ayer sus ataques en Ucrania con el bombardeo de Lviv, la capital cultural del país, situada muy cerca de la frontera con Polonia, y al mismo tiempo inició, según anunció por la tarde el presidente Volodymyr Zelensky, su gran ofensiva para hacerse con la totalidad del Donbass, la estratégica región oriental. Una gran parte de todo el ejército ruso ahora está concentrado en esta ofensiva, dijo Zelensky en un discurso en vídeo. Ha empezado la batalla. No importa cuántos soldados rusos se traigan hasta aquí. Lucharemos y nos defenderemos, aseguró. Desde que comenzó la guerra en Ucrania, la ciudad occidental de Lviv, cuna del nacionalismo ucraniano, ha servido como centro logístico para abastecer al resto del país y refugio medianamente seguro para cientos de miles de desplazados, que se han establecido temporalmente en sus lindes o la han utilizado como lugar de tránsito antes de abandonar Ucrania en dirección a la frontera polaca, situada a tan solo 70 kilómetros de distancia. Los ataques rusos la habían dejado en gran medida indemne, un patrón que se rompió ayer, cuando al menos 4 misiles cayeron en la ciudad a primera hora de la mañana. 7 personas murieron en el bombardeo y otra docena resultaron heridas, según las autoridades. Ya no quedan lugares seguros en Ucrania, afirmó el alcalde de la ciudad. Esa es la principal lectura del ataque, que ha dejado los primeros muertos en el Lviv desde el inicio de la invasión rusa. Previamente, su maquinaria de guerra había atacado un depósito de gasolina y un almacén de reparación de tanques sin que se produjeran víctimas. Y, antes de aquello, una base militar a varios kilómetros de la ciudad, donde hubo 35 muertos. Esta vez los misiles del Kremlin alcanzaron 3 instalaciones militares, incluidos almacenes supuestamente vacíos, así como un taller mecánico donde se encontraban las víctimas, según las autoridades locales. Los rusos siguen atacando de forma bárbara las ciudades ucranianas desde el cielo, mientras declaran cínicamente ante el mundo entero su derecho a matar ucranianos, dijo el asesor del presidente ucraniano, Mikhailo Podolyak. Las conclusiones preliminares de Kiev apuntan a que los misiles fueron lanzados desde casas de guerra en el mar Caspio, situado a más de 2.000 kilómetros del Lviv. ¿Cuál es la lógica aquí?
¿De verdad son tan imbéciles?, escribió en Twitter el opositor ruso, Ivan Chadaanov, tras concluir que el coste del misil calibre que destruyó el taller de recambios neumáticos ronda los 6 millones de euros. Centenares de bombardeos. Esa misma lluvia de fuego se repitió en numerosas regiones ucranianas. No en vano, según el Ministerio de Defensa ruso, su aviación lanzó más de un centenar de ataques aéreos durante la madrugada, así como 315 salvas de artillería, que habrían destruido 16 objetivos militares en las regiones de Dnipro, Donetsk, Zaporilla o Kharkov. En la capital de esta última, la segunda ciudad del país, hubo al menos 2 muertos, ambos civiles, después de que un proyectil cayera cerca de varios edificios residenciales, según las autoridades locales. Todo indica que la intensidad de los bombardeos se ha recrudecido desde que las tropas rusas se retiraran del norte de Ucrania, incapaces de tomar una sola de sus grandes ciudades, para consolidar sus posiciones en el sur y vencer la resistencia que siguen encontrando en el oriente industrial del país. El avance de sus tropas por ambos ejes se está combinando con ataques aéreos en todo el país, desde Kiev a Lviv, unos ataques que se habrían incrementado un 50% en los últimos días, según el Ministerio de Defensa ucraniano. El Donbass, minero e industrial, con más población étnicamente rusa que otras zonas del país, es ahora la prioridad del ejército ruso y sus aliados en la región secesionista, enfrascada en una larga guerra de desgaste desde 2014. El Ministerio de Defensa ucraniano sigue disputando que las huestes rusas se hayan hecho con el completo control de Mariupol. Sostiene que sus militares siguen resistiendo en la planta de Azovstal, una de las mayores metalúrgicas de Europa, con una extensión de 11 kilómetros cuadrados. Expertos consultados por la BBC aseguran que en la ciudad, brutalmente castigadas por la ofensiva del Kremlin, podrían quedar entre 600 y 800 militares ucranianos, la mayoría del controvertido batallón Azov. La planta tiene búnkeres nucleares y túneles. Se construyó para sobrevivir a un conflicto nuclear, de modo que está bien preparada para ser defendida, ha explicado Justin Kram, un experto militar de la consultora Civigine. Han tenido más de 50 días para fortificarla y construir pasadizos de salida. Sospecho que a menos que los rusos la arrasen, podrán aguantar mucho tiempo. A pesar de que la guerra sigue sin amainar, miles de ucranianos continúan regresando a su país tras haber puesto tierra de por medio desde el inicio de la invasión. Han regresado ya más de 1 millón de personas, según las autoridades aduaneras. El pasado 16 de abril el número de ucranianos que entraron en el país superó por primera vez a los que se marcharon en un mismo día.